Y bueno, llegó el día. Ayer hizo 124 años que en un pueblito olvidado de la provincia de Buenos Aires, Roque Pérez, nacía Juancito Sosa. ¿Se acuerdan de Juancito Sosa? Es decir, el mismo que el 8 de octubre de 1895, o sea, un año después de ese nacimiento de Juancito, nacía Juan Domingo Perón, pero en Lobos, con un año de diferencia. Es decir, es la misma persona que va tomando forma, como todas las cosas importantes que suceden en la vida, empiezan a tomar forma. Y entonces estamos a 124 años del nacimiento de una estrella. Y claro, parece una larga procesión en el tiempo. Pero no crean, no es tanto. Era la misma edad de mi padre. Mi padre había nacido en el mismo año, 2 o 3 meses antes. Es decir, contemporáneo mío en todo el sentido de la palabra. Y hoy tendríamos que festejar con bombos y platillos porque es un acontecimiento de una trascendencia que sobrepasa lo que nosotros como concepto tenemos de ese personaje, de esa figura, de ese señor, de ese hombre, de ese monumento. Pero los vamos a desmistificar, porque como él vivió y luchó junto a nosotros, es uno de nuestros iguales. Es decir, es un muchacho argentino que nos precedió en el tiempo, que dio su lamparazo de fuego y se perdió en el ocaso del horizonte del tiempo. Pero quedó su impronta. ¿Y saben cuál es la impronta más grande que nos dejó Perón? La rebelión. Nos enseñó a pensar, nos enseñó a ser argentinos, nos trajo la rebeldía encarnada en una figura que a nosotros nos despertó la impotencia que teníamos instalada en nosotros de nacimiento. Era congénita la tristeza, el abandono, la pobreza, el dolor, la marginación social. O sea, éramos nadie. Y este rayo de luz que alumbró con un lamparazo toda la extensión de la patria, nos dio identidad. Es decir, a partir de Perón sentimos lo que era el país, la Argentina, la patria. O sea, a nosotros nos dio preponderancia de pertenencia. Es decir, nosotros, yo le digo porque yo le hablo de lo que yo era, de lo que nuestra infancia fue, de la que de millones de argentinos éramos. Claro, había un sector privilegiado que nunca necesitó la llegada de Perón ni tampoco la ida de Perón y que todavía andan pululando por ahí. Pero la gran mayoría, o sea, las grandes mayorías argentinas nacieron al amparo del lamparazo de ese nombre, del general, del amigo. ¡Qué fortuna! Decir que fui su amigo, pero no tenía ninguna importancia eso porque en el conglomerado de toda una población de 40 y tantos millones que somos hoy, haber sido amigo de Perón no tiene mucha importancia, por lo que vemos. Sin embargo, tiene trascendencia, que eso es lo más divino, lo más hermoso de todo, porque la importancia la da la trascendencia. O sea, cuando alguien pasa y deja como los cometas una estela de luz que no se termina, que no se apaga, que al contrario va increciendo y que cada día toma más consistencia. Qué lindo sería hablar de él, ¿no? Qué lindo sería hablar de ese muchacho argentino, como dije antes, que fue una presencia que fue más allá de lo que nosotros todavía hemos concebido. Porque nosotros
si bien es cierto que tomamos el nombre de él como una bandera de lucha y como un estandarte, necesitaríamos desmistificar la figura para acercarlo a nosotros, a ustedes, al pueblo, para ver por qué él tiene tanto significado en la historia y por qué ha sido tan escamoteado su verdad, esa verdad absoluta que muy escasamente nos llega a nuestras manos, es decir, a las manos del pueblo. Yo quería hoy hacer un paréntesis en todo esto, porque cuando suceden cosas importantes y hay que detenerse para mirar de frente, es porque estamos mirando algo importante. Tal vez algo que nos deslumbró, nos deslumbra y nos puede deslumbrar en el porvenir, dependiendo de la capacidad que tengamos nosotros de valorizar esa figura y que nos la explique alguien, que alguien la baje del pedestal, que alguien la saque de las películas, que la saque de las fotos, que la saque de la leyenda y que te la haga humana. ¿Y qué mejor oportunidad esta para hacerlo? Imagínense, uno que lo tuvo ahí al frente, tete a tete, tanto tiempo. Y sobre todo en la intimidad. Porque uno puede conocer mucha gente, hombres y mujeres públicas, de una gran trascendencia, entre el bullicio y el alboroto de miles o de cientos o de decenas. Pero tener ese privilegio de compartir la intimidad frente a frente, en la distancia, lejos de la patria, en el ocaso, en el exilio, en el destierro, cuando el hombre, el personaje se convierte en un ser humano igual a vos, cuando podés penetrar en la intimidad de manera natural, cuando escuchás su respiración, cuando sentís el calor de sus manos, el abrazo, cuando escuchás sus pausas. Escucha bien, cuando escuchás sus pausas, cuando te habla y te deslumbra, pero además te conmueve. Y entonces vos decís, bueno, pero estoy soñando, este es un delirio. Te lo puede contar quien lo vivió, porque si vos lo leyeras, por ejemplo, o te lo contara alguien que vos lo tomás como un referente, sería distinto, pero te lo cuenta quien con la modestia del pueblo, como si fueras vos. Yo me imagino que sos vos el que estaba ahí, porque yo me asigné, por puro caradura que soy, por puro atrevido, yo me asigné la representación del pueblo. Es decir, no me la asigné yo, fíjate vos. Una vez él me dijo, ¿sabes por qué yo quiero consultar con usted? Me acuerdo, porque usted es el único que me representa al pueblo argentino. Usted es un muchacho del pueblo. Por eso quiero que usted me dé su opinión. Me sobrepasó. Quizás no lo entendí en la dimensión que él me hacía la pregunta. Y claro, todos estos recuerdos matizados con ese personaje que ahora la historia lo tiene en un pedestal y que muchos detractores desesperadamente quieren tratar de borrarlo con la insidia, con la intriga, con la descalificación, pero como el diamante, como el oro, vos lo podés tirar en el barro, en el fango, y cuando el primer rayo del sol lumbra el pantano, surgen los reflejos. En fin, déjame tomar aire, porque estoy hablando de algo demasiado importante, más importante que yo, y entonces déjame que tome un poco de impulso, de aire. Déjame hacer una pausa de un segundo, de un minuto. Y claro, hoy debería ser un día de fiesta, porque tendríamos los argentinos que festejar el cumpleaños de este hombre, de este amigo, de este compañero. Sin embargo, la patria está triste, y su pueblo está triste. Y claro, cuando vos estás recordando el sol, y llega la noche, te sentís en tinieblas y desesperada y empezás el manotazo para no esquivar y no errar tu camino. Y entonces eso hace que te detengas y que te insufles de
de resentimiento. Pero nosotros vamos a sobreponernos sobre eso, porque vamos a convertir esto negativo que pasa ahora en algo concreto y positivo. Porque el maestro nos exigiría eso. Porque si él viviera, él nos hubiera devuelto la alegría mucho antes de que la alegría va a llegar. Porque él nos infundía confianza, porque él nos hacía creer y sentir que nosotros éramos importantísimos y que nuestro destino no dependía de nada ni de nadie, sino que dependía de nosotros mismos. Y él nos hubiera explicado que nosotros somos enormemente potentes, que somos infalibles. Pero claro, él nos regañaría o nos haría deslizar esa perspicacia sutil que él tenía para convocar, para desafiar, que era la persuasión. O sea, él no te enfrentaba con algo que a él le molestaba o que veía que vos estabas haciendo mal, sino que te deslizaba una sugerencia. Hacía que vos reaccionaras y que te incorporaras a ti mismo para producir ese aflore de tus valores. Eso era Perón. Te daba la oportunidad de que fueras vos, de que vos, por tus propios impulsos y por tus propios sentimientos, ocuparas el lugar que te corresponde, porque él te había hecho conocer el lugar que te correspondía. Decía, Perón era un maestro que no hacía sentir el rigor del que te enseña, sino que te hacía sentir la sutileza del encanto, del amor, de la pasión, de esa pasión por el conocimiento, por el saber, por estar agradecido porque te había alumbrado una senda oscura. Y entonces, ese hombre que en cada palabra tenía un dejo de sabiduría, cada expresión, cada gesto, cada sonrisa, en cada una de esas actitudes había una enseñanza. Y claro, él nos enseñó a pensar en nuestros derechos. Nos enseñó que sin justicia no había posibilidad de realizarse, que si un país no se realizaba, no se podían realizar sus ciudadanos, sus hombres, sus mujeres, sus hijos. Y entonces para realizarse no había milagros. Si el milagro había que producirlo a través del ordenamiento y la organización. Y entonces para ejecutar el ordenamiento y la realización había que aprender, porque no se puede improvisar cuando uno tiene por enfrente asumir responsabilidades. Y entonces no puede un improvisado planificar nada, porque un improvisado va solamente a reaccionar por los impulsos. Por eso ordenaba o sugería, más que ordenar, que nos preparásemos, que nos organizáramos, que uno solo no era suficiente y que uno solo era suficiente para sumar, pero no para enfrentar al adversario. Y el adversario no era un determinado punto en el horizonte, el adversario era todo lo que vos tenías que conquistar a través de tu esfuerzo. O sea, no había un adversario definido, a pesar de que los enemigos estaban evidentes, como lo estuvieron siempre y como lo están ahora. Pero él consideraba que solo la organización vence al tiempo. Pero, ¿qué haces si te organizás y que tenés todo estimulado con cronométrica concepción, si no tenés el ideario, si no tenés la idea, si no tenés el conocimiento para que esa organización produzca frutos? Y entonces por eso hablaba de justicia social. Es decir, una sociedad sin justicia no puede realizarse, porque cuando no hay justicia hay odio, hay rencores, hay mezquindades, hay bajas pasiones, hay propensidad a desvirtuar todos los valores que llegan a tus manos. Cuando no hay justicia, se impone la ley del rigor del más fuerte. Y entonces la justicia, cuando no hay justicia, siempre falla a favor del que comete el delito, del delincuente, no del afectado. Y entonces por eso nos enseñaba que la organización
no solo que vence al tiempo, sino que vence la adversidad de los tiempos. Y claro, la justicia social era fundamental, porque no había posibilidad de que un país se realizara si abandonaba a sus niños, si no proyectaba que esa juventud naciente floreciera realmente con un conocimiento, con una cultura, con una educación, preparándose para los avatares que le iba a deparar la vida. Y entonces protegía en sus conceptos a la madre de esos hijos, protegía a la mujer. Y entonces ahí tuvo a la compañera inconcebible que fue Evita, que hizo, esa sí que era la pata peronista en serio. Yo creo que fue la única pata de Perón, la única pata peronista de verdad, Evita, porque Evita era el complemento de sus ideas. Evita era la que accionaba y daba contenido y color a las ideas de Perón. Y entonces la mitad del pueblo argentino, que son las mujeres, tenían una representante dentro del corazón y el sentimiento del general. Por eso la importancia que le dio Evita al proceso histórico que cumplieron ambos. Y entonces justicia social, como te digo, era todo eso. Era que se respetaran tus derechos. Era que vos no te impusieras por la fuerza y el rigor de la soberbia, sino que por tu razonamiento. Es decir, la justicia a pleno, trabajando, produciendo beneficios. Pero también necesitabas esa justicia y que tuvieras poder para manejar lo tuyo. O sea, la independencia económica tenía que tener el país para realizarse. No podía realizarse un país si era una colonia. Porque cuando vos estás colonizado, dependés del imperio, dependés del rey, del que controla, del que maneja, del que baja las directivas, del que señala lo que hay que hacer en sus dominios. Es decir, cuando vos estás enajenado, no tenés ningún derecho, tenés que obedecer. Y eso lo destacaba Perón fundamentalmente, por eso decía que la independencia económica era la madre de todas las batallas. Si nosotros teníamos el país enajenado, como en el caso de ahora, nosotros no podemos determinar ni decidir nada que nos beneficie. Porque el dueño de esa enajenación que nosotros hemos permitido es el que nos va a dirigir a nosotros y defendiendo sus intereses va a afectar los nuestros. Entonces fíjate la gran sabiduría del general, de Perón, que era la independencia económica. Es decir, vos te realizabas por tu propio esfuerzo del trabajo y de tu ordenamiento. No es que vos te realizabas y obtenías independencia económica porque te otorgaban créditos a tasas infernales. Ese no era tu dinero. O sea, vos no te podías realizar. Nadie te va a prestar para que vos te hagas rico y para que vos progreses. Te va a prestar para someterte. Te va a prestar para humillarte. Te va a prestar para esclavizarte, para que seas dependiente de él toda la vida y que te adeudes vos y todas las generaciones futuras. Por eso que la independencia económica es fundamental. Y claro, la independencia económica no significa una declamación, ni significa que todas las riquezas de tu país, de tu patria, de tu suelo, estén en nuestras manos. Es decir, toda la producción agrícola, ganadera, casi 200 millones de toneladas al año de riqueza que no está en nuestras manos argentinas hoy. Fíjate si sabía Perón lo que era la riqueza y lo que era la independencia económica. Por eso lo primero que hace el enemigo es tomar las fuentes de retroalimentación de la sociedad. Entonces, riqueza de independencia económica. Dueño de nuestros puertos, de nuestras vías de comunicación, de nuestros insumos, de nuestras semillas, de nuestros agroquímicos, de nuestra fábrica de herramientas, cosechadoras, maquinarias, tractores, de nuestras carreteras, no pagar peaje para transitar por la patria. ¿Cómo vas a pagar para transitar por tu patria? Y entonces fíjate vos cómo son las cosas. Eso es la independencia económica. Dueño de los puertos, dueño de los silos, dueño del comercio internacional, tu flota mercante propia para que vos no dependas de nadie
ni del leonino cargo que es el transporte. Imagínense, hoy querer transportar algo de cualquier provincia del norte a Buenos Aires te cuesta más que de Buenos Aires a Hamburgo o a la China. ¿Te das cuenta de lo que es la independencia económica? Si vos tenés transporte, si vos tenés una red ferroviaria nacional operada por el Estado, no por concesionarios, vos los costos los controlás a tu interés, es decir, el interés de la gran mayoría, al interés de los 40 y tantos millones. Entonces, te estoy hablando de todo lo que Perón nos enseñó a pensar, a sentir y a valorar. O sea, la independencia económica era eso. La independencia económica era que vos podías hacer la escuela que te requerías en la zona que requerías. Podías canalizar ríos, podías construir carreteras, hacer puentes, podías comprar insumos, podías tener el mejor hospital del mundo con las últimas tecnologías. Podías poner satélites en el espacio, en fin, podías hacerlo porque vos eras el dueño de la riqueza. Y vos con tu riqueza hacías lo que a vos se te venía en gana y lo que te interesaba y le convenía a la población que vos representabas. Y por último, la soberanía política. O sea, que vos fueras un país soberano. Que no estuvieras sentado en los sillones, en las poltronas del gobierno nacional, por ejemplo, a agentes del Fondo Monetario Internacional que te están controlando la divisa, que te han dejado sin moneda, que te han instalado una moneda extraña que es un misterio, que no sabes por qué se devalúa y por qué te devalúa tu moneda. O sea, nosotros no tenemos instrumentos de cambio, nosotros no existimos. O sea, nos manejan como una moneda extraña. Eso Perón nos enseñó que eso era precisamente lo que era la soberanía política. No solo los dueños de nuestro destino, sino los dueños de nuestra riqueza frente al poder internacional, que siempre iba a venir a tratar de subyugarte. En fin, hoy se cumplen 124 años y ayer se cumplió 124 años del nacimiento de Juancito y hoy del general, del coronel Perón primero y del general, y después del teniente general. Hoy es un día que nosotros debiéramos estar en las calles festejando a tambor batiente. Hoy es un día que nosotros debiéramos estar con la mayor de las alegrías porque estaríamos festejando la anunciación de algo que fue superior a nosotros mismos. Sin embargo, a la vez, hermano, que la vida, la adversidad, nuestra sordera, nuestra incapacidad, la falencia, la ineptitud y la soberbia de nuestros dirigentes, mirá dónde nos han llevado. Esa gente que en nombre de este muchacho argentino, como yo digo siempre, utiliza para someternos, eso nosotros debemos terminarlo. En este homenaje que hoy le hacemos desde el ostracismo al coronel, al muchachito ese que nació en Roque Pérez hace 114 años y que hace 73 años nos corriera el telón. O sea, cuando él aparece, 1945, y hace así el telón y descubre la patria y dice, bueno, estos son los caminos que vamos a transitar juntos. 73 años también hace ahora, desde 1945 a la actualidad. Todo eso teníamos que saberlo y no nos cansaremos nunca de seguir repitiéndolo, porque todos los días es el cumpleaños de Juancito Sosa. Para nosotros un niño de pueblo, porque nació en la pobreza. O sea, después se adquirió preponderancia y la abuela rica no tuvo más remedio que aceptarlo. Pero Juancito Sosa era un hijo natural. Como todos, aún teniendo padres, hoy somos hijos naturales, porque fíjate qué abandonados que estamos todos. Igual que si fuésemos hijos naturales, como si no tuviéramos padres, es decir, como si no tuviéramos patria. Yo quería traerte este recuerdo hoy porque no se puede estar ausente frente a los grandes acontecimientos de la historia, sobre todo si nosotros queremos ser parte de la historia y tenemos la capacidad creída y soportada y sostenida de que somos capaces de cambiar la historia. No te invito a hacer revueltas ni rebeliones, te invito a pensar, te invito a que te sientas vos dignificado en lo que vos sos, para que se te admire, para que se te respete, para que se vuelva a creer en vos,
Porque de esa forma, cuando vos veas que todo el mundo te admira y te respeta, vos vas a empezar a recuperar también tu pasión, tu voluntad, tu estima, tu identidad nacional, que es lo que se ha empeñado el enemigo de quitárnosla. La identidad nacional, el ser argentino, el orgullo de ser argentino.